Cuba Información. Se acercan las elecciones parlamentarias en Venezuela, van a ser el 6 de diciembre. Hay en pie una gran campaña internacional de solidaridad con la revolución bolivariana, con las candidaturas del proceso revolucionario, es decir, una campaña de apoyo a la izquierda venezolana en unos momentos en que arrecian las campañas en contra, los movimientos de desestabilización, la guerra económica contra el país y cosas, noticias, reportajes, informaciones o pseudoinformaciones como las que aparecían hace unos días. Uno de los fiscales de Venezuela, Franklin Nieves, que dice que fue obligado a condenar o a acusar con pruebas falsas al preso Leopoldo López. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela presentaba determinados datos en televisión que apuntan a que habría cobrado $850.000 esta persona, este fiscal o ex fiscal fugado, qué casualidad, a Estados Unidos por estas declaraciones. Y el propio Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, decía que precisamente el papel de este fiscal dentro de todo el conjunto de fiscales que actuaron en el caso era desde el primer momento muy claro, y era precisamente reducir la condena de Leopoldo López y sobre todo que no fuera condenado por homicidio, por asesinato, sino que fuera condenado por otros delitos, como así fue, es decir, el delito de incendio, incluso de destrozos en daños públicos, daños a la propiedad por incendio, etcétera, etcétera, por el cual fue condenado a cerca de 13 años de prisión. El propio Diosdado Cabello decía que se va a recurrir se va a apelar esta decisión de 13 años porque realmente la muerte de 43 personas merece una condena mucho mayor. Bueno, pues vamos a hablar de las campañas contra Venezuela y también de la solidaridad que está llegando desde todo el mundo con este país sudamericano. Bueno, las conspiraciones contra el gobierno legítimo que encabeza el presidente Nicolás Maduro, contra el proceso revolucionario bolivariano son constantes. Son constantes de las fuerzas reaccionarias que tienen su cobijo, que tienen su, digamos, su unidad, unido como un feto por un cordón umbilical, digamos, al Departamento de Estado de los Estados Unidos, y de eso se alimentan. Se alimentan de ese tipo de relación en el cual ellos son esa derecha reaccionaria, esa derecha y esa oligarquía, no cejan en el empeño de destruir a la revolución cubana sin darse cuenta que estos tiempos no son los de hace 15 ni 20 años atrás. La revolución bolivariana de Venezuela es un ejemplo de resistencia ante todas esas conspiraciones constantes. Estas conspiraciones tienen su centro en Washington. Eso es así. Desgraciadamente estamos en un mundo lleno de hipocresía, lleno de falsedades, y en esas falsedades tienen un papel importante también los grandes medios de manipulación y desinformación masiva. Es importante, y de aquí hacemos un llamado a todos los amigos y amigas de la revolución bolivariana, de apoyar el proceso y de estar alerta ante las maquinaciones, ante la desinformación, la tergiversación y las campañas mediáticas y también de otro tipo contra Venezuela. Es importante que continúe, es importante defender la revolución bolivariana, porque es importante para los pueblos de América Latina y el Caribe. Es importante para consolidar ese bloque regional económico, político, de solidaridad contra las apetencias hegemónicas de Estados Unidos. Y también, desde luego, detrás de Estados Unidos, sus lacayos de siempre, europeos fundamentalmente. Aquí estamos hablando de una estrategia de desgaste, una estrategia de causar las mayores penalidades, sufrimiento al pueblo venezolano, que precisamente
se revele de alguna forma en estas elecciones contra el gobierno, se revele y cambie, intentar cambiar el curso de la historia. Por eso es importante, sobre todo, la unidad de las fuerzas progresistas, revolucionarias y bolivarianas contra esa pretensión de la derecha, de la oligarquía venezolana, aliado natural de Estados Unidos contra el proceso. A pesar de que el bloqueo no ha cesado, Venezuela es el país que más presiones recibe ahora, como lo había padecido Cuba, ¿no? Y lo que pasa, por ejemplo, con ese fiscal, y lo demuestra muchas veces cuando ocurría algo así en Cuba y la gente se va para Estados Unidos y piden asilo político. Me acuerdo, bueno, lo he mencionado una vez aquí, Taladri, que dice, detrás de ahí debe haber dinero, ¿no? La ruta del dinero. Bueno, creo que en el caso de Nieves, y lo ha dicho Diosdado Cabello, parece que eso es el caso, porque desde el primer día de la condena, ya la ministra de Asuntos Exteriores había dicho que esa condena era muy pequeña, ¿no?, frente a lo que había hecho el condenado Leopoldo. Sin embargo, ha quedado así como un fiscal independiente de lo que él estaba haciendo. Y ahora, ¿por qué se va para Estados Unidos y decir que había sufrido presiones? Porque, ¿cómo se llama? Si era independiente para tomar esa medida, que efectivamente son para 43 muertos, y le da 13 años de condena. Y entonces todo el mundo en aquel momento, o la mayoría allá en Venezuela, decía que no, esa condena es muy pequeña frente a toda esa cantidad de personas muertas. Sin embargo, ese hombre, calladita así, pero parece que ahora que está demostrando efectivamente que había recibido o ha recibido dinero o está con Leopoldo, porque bueno, y en su entrevista dice, bueno, quiere que con el tiempo él y Leopoldo sean amigos en el futuro, pedirle perdón. Y a lo mejor le había, incluso le había prometido que no le iba a encarcelar. A lo mejor le había hecho alguna promesa que, bueno, no pudo. También, sí, a lo mejor sí hay presiones, porque como una persona que ha cometido tantos delitos, y entonces a esa persona le van a condenar tan poquito. Y entonces seguro sí ha recibido presiones, pero para que hiciera bien su trabajo. Y parece que le mueve también la conciencia, ¿no?, cuando dice, no, yo no sé lo que he estudiado en la carrera, mencionando todo lo que él no tenía que haber hecho, y respetar los derechos humanos. ¿Derechos humanos de quiénes? ¿Los muertos o de Leopoldo, que está en la cárcel ahora? Yo creo que estamos ante otro gran montaje mediático y político con mucho dinero atrás, de tantísimos que han salido, como el que salió hace mes y medio, 2 meses, que supuestamente Diosdado Cabello, el presidente del Parlamento de Venezuela, sería el primer capo del narcotráfico, incluso que él organizaba los envíos de narcotráfico a Estados Unidos, ¿no? O sea, cosas absolutamente increíbles que son, como dice Lázaro, una guerra de desgaste todos los días. Lo cierto es que la Mesa de Unidad Democrática, la oposición venezolana, se niega a firmar un acuerdo por el cual se reconocería las dos partes fundamentales, es decir, los partidos del Gran Polo Patriótico, con el PSUV a la cabeza, y otros partidos aliados, y la derecha venezolana, la MUD, se comprometerían a aceptar los resultados. Bueno, no quieren, eso no lo quieren firmar. En las calles de Venezuela, en numerosas ciudades y poblaciones, se están recogiendo firmas, por supuesto, por la parte que apoya el proceso. Se quiere recoger hasta 10 millones de firmas respaldando el resultado que haya ese día. Un resultado que, por cierto, hay que decir que tampoco sería del todo libre, porque estamos hablando de un país sometido a un bloqueo económico interno
y a una despiadada guerra psicológica. Pero en cualquier caso, el propio presidente Maduro, el PSUV y el resto de partidos del proceso están llamando a respetar los resultados. Y leo algunas de las últimas amenazas o declaraciones. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general norteamericano John Kelly, que decía que incluso podía estar él dispuesto a intervenir, a actuar para arreglar el asunto de Venezuela, ¿no? Habida cuenta, bueno, pues de los gravísimos problemas y las carencias económicas que sufren las familias venezolanas. Estamos hablando, bueno, pues de una amenaza más, de un detalle más en la guerra psicológica para que finalmente el pueblo venezolano no pueda votar con total libertad. También, como señaló el presidente Nicolás Maduro, que hace 2 meses el gobierno de Estados Unidos inició una campaña en Naciones Unidas para evitar que Venezuela fuera reelecta como miembro del Consejo de Derechos Humanos del máximo organismo internacional. Es una campaña política, una guerra mediática y también económica, sobre todo en lo interno, pero es que la conspiración, en esta conspiración contra la República Bolivariana de Venezuela hay varios elementos que están siempre al calor y al servicio de Estados Unidos, conspirando. Hay que ver el papel de este nefasto expresidente colombiano Álvaro Uribe, también de otros actores dentro de Venezuela que han cogido, por ejemplo, el tema de la condena a Leopoldo López, bien condenado, yo creo que insuficientemente condenado, bien juzgado, pero insuficientemente condenado, como bien tú estás señalando, pero que es la justicia venezolana que lógicamente tiene sus pasos, tiene sus tiempos, pero que hay que hacerlo, lo clama el pueblo bolivariano, lo clama la mayoría, esa mayoría desplazada, vilipendiada, humillada durante tantos años, está sosteniendo, defendiendo, apoyando y construyendo junto con el gobierno este proceso emancipador en la República Bolivariana de Venezuela. El pueblo venezolano no se debe dejar amedrentar, porque hemos visto algunos procesos que han dado ese paso atrás, como fue el caso de Nicaragua después de la guerra, y le han prometido que iba a haber más prosperidad, que no iba a haber más guerra en Nicaragua, por eso que si votaban a favor de Daniel Ortega era votar por la guerra. Sin embargo, ganó Violeta Barrio de Chamorro y luego ha sido como un siglo de marcha atrás al somocismo. Y entonces el pueblo venezolano tiene que darse cuenta también, mirar la historia para que la cosa se mejore, apoyen a su proceso que ha cambiado tanto el país.